Finanzas en real estate, unidad 12. Términos más usados en esta unidad: el mortgage, que es la hipoteca; lien, que es un gravamen. Un mortgage es un tipo de gravamen. O sea, dentro de los gravámenes entran los mortgages y los liens. O sea, que si hablamos de lien o mortgage, en ambos casos, pues estamos hablando de, si hablamos de hipotecas y de lien, ambos son gravámenes. El borrower, que es el prestatario, el que recibe el dinero del lender. El lender es el prestamista, el banco. La note es la nota o el pagaré. Discount points son los puntos de descuento, los puntos que uno compra para bajar la tasa de interés, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Y el foreclosure es el juicio hipotecario, y el short sale, que es la venta corta. O sea, vamos a hablar de esos términos en esta unidad. Hay dos teorías legales sobre las hipotecas, así como hay dos teorías sobre el título. ¿Se acuerdan que vimos la teoría del título y la teoría del title o título equitativo? En donde en la teoría del título la persona recibe el título, y en la teoría del título equitativo recibes un título que dice que cuando termine de pagar le van a entregar el título. Entonces, también en el mortgage está el title theory, pues, que es donde la que prevalece en Georgia, donde la persona recibe un título equitativo, y la del lien theory, que es donde el prestatario sí recibe el título y el lender está protegido con una hipoteca. Aquí es al revés, en el sentido que con el lien la propiedad se protege con una hipoteca, en tanto que en Georgia no hace falta protegerla con una hipoteca porque ya el lender ya posee el título. O lo tiene el prestamista, el mismo banco, o se lo da un fideicomisario mediante una escritura fiduciaria que puede ser a la persona que está poniendo el dinero, porque a veces el prestamista es solamente un intermediario entre el dueño del dinero y el que está recibiendo lo prestado. Pero en todo caso, en Georgia la teoría que aplica es el title theory en relación al mortgage, y en la Florida el lien theory. Esa es una de las principales diferencias que tenemos entre Florida y Georgia también. Los instrumentos para préstamos son dos: el pagaré, que se llama en inglés el promissory note o la nota, como es conocido en español, y la hipoteca o mortgage. Mortgage en inglés, hipoteca en español. El promissory note o promesa de pago es un documento que empieza diciendo yo pagaré, y luego tiene una descripción detallada de las condiciones del préstamo, la tasa de interés, el monto de la deuda, y usualmente desglosa toda la tabla de amortización. La tabla de amortización es donde muestra lo que pagamos el primer mes, lo que va de abono principal, lo que va de pago de intereses solamente, y así desglosado mes por mes por todos los 360 meses si el préstamo es a 30 años. Y ese documento no se registra, y esta es una pregunta usual en el examen. Si el promissory note o el pagaré se registra o no se registra, no se registra. En cambio que la hipoteca sí se registra en la corte. La hipoteca o mortgage es un instrumento hipotecario que da la propiedad en garantía, pero permite sí tener la posesión. O sea que el que entrega la hipoteca sigue viviendo en la casa, y lo que da es un documento que, poniendo en prenda, en garantía, la propiedad, o como colateral, como pueden decir también, como colateral del préstamo. El underwriting es el proceso donde el lender evalúa el riesgo del borrower o el prestamista. Entonces, el underwriting es una persona, usualmente, es un proceso que es manejado por una persona, que es el que hace pues toda la evaluación de riesgo y determina si la persona califica o no para el préstamo. Una hipoteca tiene dos personas participantes, pues, el mortgagor, que es el deudor hipotecario, el que da la hipoteca, o sea, es la persona que pide el préstamo, el deudor prestatario, es el que da la hipoteca como garantía. Acuérdense que cuando termina en OR es el dador, y cuando termina en I es el que recibe. El que recibe y el dador. Y entonces el mortgagee es el acreedor hipotecario, es el banco que recibe la hipoteca, el lender, prestamista, prestador, acreedor. En otra palabra, es el dueño de la hipoteca. El dueño de la hipoteca que está en garantía para el préstamo que se está entregando. Para cancelar una hipoteca, se cancela primero del first mortgage hacia los juniors. El first mortgage es el primer mortgage que se registró, y todos los demás cobran de acuerdo a la fecha de antigüedad, del más antiguo al más nuevo, porque pueden haber entonces una segunda hipoteca, una línea de crédito, entonces van a cobrar de acuerdo del más antiguo, ¿verdad? Del más viejo al más reciente. Con la excepción que siempre hemos hablado de los property taxes. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que los property taxes es el primero en cobrar. Primero, property taxes. Segundo, los special assessment. Tercero, los impuestos sucesorales. Y de ahí para abajo, de acuerdo al más antiguo al más nuevo. Así es como se pagan en el caso de una liquidación o foreclosure. La satisfacción de la hipoteca, entonces, es un documento que entrega el lender. Una vez que ya ha sido pagada la hipoteca, el lender tiene 60 días para mandar una liberación de la hipoteca o satisfaction of mortgage. Y ese es el periodo pues, que tiene para
liberarla después de haber recibido el último pago, el pago 360. El derecho de redención o equity of redemption es un derecho que tiene el deudor hipotecario a que le pongan la deuda igual a como estaba antes del atraso. Supongamos que una persona se pone en mora 10 cuotas, el banco lo lleva a foreclosure, van a los abogados, a la corte. Si esta persona consigue el dinero para pagar todo lo adeudado, los honorarios de abogado y los de la corte, el banco está obligado a poner el crédito en las mismas condiciones en que estaba antes de que se produjera el atraso. Pero ese derecho de volver a seguir teniendo el préstamo se termina en el momento en que la propiedad se ejecuta. Cuando ya la venden, ahí se termina el derecho. Ya no puede reclamar que venga de regreso con él, porque ya se acabó. El momento en que alguien más la compró, entonces ese derecho de redención termina. Pero mientras no haya sucedido el foreclosure hipotecario, él todavía puede, si consigue el dinero, restablecer el préstamo igual que como estaba antes del retraso o del atraso. Los elementos esenciales en una hipoteca, en un mortgage, son el promissory note, la promesa de pago, que ya dijimos que se establece en la nota pagaré, que no se registra. También aparece en el mortgage el compromiso de pagar taxes y seguros, que usualmente los bancos lo que hacen es que lo cobran, lo agregan al préstamo y lo ponen en una cuenta de escrow, porque ellos prefieren asegurarse, cobrárselo a usted y acumularlo mes a mes para fin de año pagar property taxes y el seguro, que dejar eso en manos de la persona que después chances hayan que a fin de año no tenga el dinero para hacerlo, para pagarlo. Pero el banco busca organizarlo más cobrándole mensualmente. Pero no es obligatorio. Hay personas que pueden pedir, mira, yo no quiero que usted me lo cobre en la cuenta de escrow, yo quiero pagarlo por mi cuenta. Hay bancos que lo aceptan, pero entonces van a subirle la tasa de interés, porque sube el riesgo para ellos. Sube el riesgo en el sentido que si usted al final de mes no fue serio y no mantuvo el dinero ahorrado para pagarlo, entonces ellos se van a ver la obligación de tener que pagarlo por usted para que no hagan un foreclosure en la propiedad por los taxes. Entonces, por eso es que sí existe la posibilidad de exigir, y si una persona tiene un crédito maravilloso, una persona de 700, le dice al banco, mira, yo los pago, entonces como lo ven que ha sido una persona muy seria en su crédito, el banco puede darle la salvedad de decirle, páguelo usted sin ninguna penalidad. De manera, pero por lo general, por la regla general, casi siempre está incluida la promesa de pagar los taxes y seguros. Lo que puede ser que no esté incluida la obligación de entregárselos al banco, sino que cada quien lo pague por su cuenta. Pero también está en el mortgage el compromiso de mantener la propiedad en buen estado. El Covenant of Good Repair es que el deudor hipotecario se compromete que va a mantener la casa en buen estado, que no va a dejar que se deteriore, porque es un bien que en parte le pertenece al banco, pues hasta que no haya sido pagada, el banco tiene intereses en ella, ¿verdad? Y el compromiso de no quitar las mejoras que se hayan hecho. El Covenant Against Removal es que si usted hizo una mejora, hizo una habitación extra, si puso un deck, no vaya a llevarse ninguna mejora o no vaya a destruir ninguna mejora en el momento en que la casa se vaya a un foreclosure o se venda. Otras cláusulas en un mortgage. El prepayment cláusula o cláusula de pago adelantado. Cuando esta cláusula está presente, nos permite pagar toda la deuda sin ninguna penalidad, sin que haya ningún tipo de penalización por pagarla anticipadamente. Porque hay préstamos que tienen, en cambio, la penalidad por pagar anticipadamente, que se llama Prepayment Penalty Clause. Cuando esa cláusula está presente, si uno paga la deuda antes del tercer año, lo más probable es que le cobren una penalización que puede ir desde el 3% el primer año, 2% el segundo año y 1% el tercer año. Por lo general le cobran eso en los 3 primeros años porque es el tiempo necesario para que el banco al menos haya recuperado lo que gastó haciendo el préstamo. Cuando el banco hace el préstamo, usualmente paga comisiones, gastos de papeleo, y entonces si alguien toma un préstamo hoy y al día siguiente lo paga, chances hay de que no haya recuperado el dinero necesario para lo que le pagó en comisiones al loan officer o al mortgage broker. Entonces, por esta razón es que esta cláusula está presente generalmente en préstamos comerciales. En préstamos residenciales, como un FHA o un BA, no existe la cláusula de penalización por pago adelantado, por lo cual un préstamo de FHA o BA se puede pagar inmediatamente al día siguiente de haberlo adquirido. Pero cuando estamos con otro tipo de préstamos hay que estar seguros de si existe la cláusula de penalidad y cuánto es el monto. Yo tuve una situación de un negocio que lo tuve vendido, pero la cláusula de penalidad eran $600,000. Era un centro comercial. Y la única manera de venderlo era que el nuevo comprador estuviera dispuesto a pagar la penalidad, o entonces había que esperar a que pasara el tiempo, pasara un año más para que se quitara la penalidad de la cláusula por pago adelantado, se eliminara. Porque en el momento en que uno vende la propiedad, pues paga la deuda anterior. Entonces, por eso, si había la cláusula de penalidad, no se podía vender hasta que
la cláusula de penalidad no desapareciera. La cláusula de aceleración es otra cláusula importante que, como el nombre lo dice, lo que hace es acelerar el préstamo. ¿Para qué sirve? Si el banco encuentra que la persona ya está en mora, se ha atrasado 5 o 10 cuotas y quiere ir a foreclosure, el banco no va a ir solamente por la deuda vencida, sino también por la deuda que aún no está por vencer, porque él quiere recuperar la casa y la deuda completa. Entonces, digamos, si la persona del préstamo era 30 años, ya ha pagado 10 y se atrasó en las últimas 10 cuotas, el banco lo que va a hacer es traer al vencimiento de hoy todos los otros 20 años que aún no se han vencido, con el propósito de cobrar la deuda completa. Y eso es la cláusula de aceleración. Anticipa o acelera los pagos para que todos se hagan morosos al día de hoy, los pagos aún no vencidos. El derecho de redención ya lo expliqué, que es el derecho que tiene un deudor a que la deuda le sea restablecida como estaba antes del atraso, si él tiene el dinero para pagar los intereses, los gastos de abogados y de corte. Esta otra cláusula, due on sell, es una cláusula muy importante. Due on sell o vencimiento al vender. Cuando esa cláusula está presente en el mortgage, no se puede vender sin haber pagado la deuda anterior. En otras palabras, no se puede asumir una deuda. Los préstamos de veteranos y de FHA no tienen esa cláusula. Entonces uno puede asumir un préstamo de un veterano. Yo creo que les expliqué el otro día por qué era conveniente asumir un préstamo. Si un veterano compró una casa hace años y tiene una deuda todavía de $20,000 y esa deuda está al 1% de interés, al nuevo comprador le puede interesar asumir esa deuda, seguirla pagando, porque es pequeña y tiene un interés muy bajo. Si ahora la va a tomar al 3% o 3.5% y aquella está al 1%, pues le conviene entonces asumirla. Pero el tema en eso es que el veterano sigue obligado. Si el nuevo comprador no paga, entonces el veterano tendría que pagarla. Pero puede ser asumida por una persona aunque no sea veterano. Pero para que eso suceda, esta cláusula no puede estar presente, porque cuando la cláusula está presente dice que si estás vendiendo, tienes que pagar la deuda. La deuda se vence al momento de vender. Y esta cláusula casi siempre está en los préstamos convencionales. En un préstamo convencional, si yo vendo, el banco que está entrando tiene que pagarle toda la deuda al banco saliente y yo quedo con una deuda con el banco nuevo, que es lo más común. Generalmente, pues para asumir una deuda tiene que ser entre personas de confianza, porque si el que está asumiendo nuevo no paga, el que la tenía antes le toca pagar. La cláusula exculpatoria es una cláusula también muy conveniente, que así como el nombre lo dice, libera de culpa. ¿A quién libera de culpa? Al deudor. ¿Cómo aplica esta cláusula? La gente que tiene mucha plata, los bancos le ofrecen dinero, ¿verdad? Cuando uno no tiene, no le dan, pero cuando uno tiene mucho, más bien, todos le ofrecen. Y a bajas tasas de interés. Entonces, cuando digamos, un empresario, hay una oportunidad de negocio, el banco le dice, yo te presto el dinero, te presto los 5 millones y a baja tasa de interés. Entonces, él puede decirle al banco, bueno, yo los tomo, pero con la condición de que me pongan la cláusula exculpatoria. Como opera esa cláusula es que si llegara a haber un problema con ese edificio, y lo tienen que rematar, entonces, y hay una deficiencia en la venta, digamos que se produce un short sell y no recupera los 5 millones, sino 4, al estar presente esta cláusula, él no tendría que pagar la diferencia, lo libera del default, lo libera entonces se responsabiliza únicamente por la propiedad adquirida. Es una manera de comprar muy conveniente porque el riesgo está limitado a esa propiedad. Pero generalmente en las casas no está presente esta cláusula exculpatoria. Si uno compra una propiedad, una casa residencial, y se tiene que ir a un short sell, lo más probable es que el banco intente ir contra otras propiedades que uno tenga para recuperar la deficiencia. Lo que sucede es que muchas veces la persona no lo tiene, entonces al banco darse cuenta que no hay cómo recuperarlo, le da una 1099 como si le hubiera hecho un regalo por la diferencia. Y ellos entonces asumen esa pérdida de alguna otra manera. La cláusula escalatoria también es una cláusula, o de ajuste también, es una cláusula que, como el nombre lo dice, también escala. ¿Qué es lo que escala la cláusula escalatoria? La tasa de interés. La ajusta. ¿En qué sentido? Muchos préstamos los otorgan owner occupied, o sea, un préstamo para que la vivienda sea ocupada por el propio dueño. Si el deudor cambia de ocupada por el dueño a inversionista, entonces para el banco el riesgo es mayor, porque ellos están pensando o están viendo que tal vez usted compró una segunda casa, se muda a la nueva y esta que tenía con el banco la está rentando. Si el inquilino no paga, habría el riesgo o el peligro que usted no pueda pagar los 2 mortgages, las 2 hipotecas. Entonces el banco, a través de esta cláusula, lo que hace es que le permite pues subir la tasa de interés si ellos se dan cuenta. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, usualmente un americano va a llamar y va a decir, mira, la casa que me vendiste ahora la estoy rentando. Ah, bueno, entonces te va a subir la tasa de interés. Y si usted no lo dice, pero al cambiar digamos, las utilidades, luz, agua, etcétera, pues se pueden dar cuenta.
Por eso es que hay mucha gente que renta la casa con todos los servicios incluidos, agua y luz, porque quieren seguir pagando los recibos de agua y luz, porque de esa manera pueden todavía justificar como que la casa está ocupada por el dueño, aunque hayan adquirido otra. Pero si el banco se percata de eso, pues esta cláusula le va a permitir incrementar la tasa de interés, aunque la tasa de interés haya sido fija. Usted puede haber fijado una tasa a 30 años por el 3,5, pero si ellos descubren que ya no la está ocupando por el propio dueño, la pueden subir a 3,75, según el riesgo que ellos calculen que pueda tener. La cláusula Open End o cláusula de préstamo abierto es una cláusula interesante para préstamos para personas que no pueden amortizar completamente el pago. Amortizar completamente el pago significa que cada pago que usted haga contribuye al pago final de la deuda. Es decir, si usted tiene un préstamo fijo amortizado a 30 años, va a pagar una cantidad fija mensual que con el último pago se pagó tanto principal como intereses. Y ese es el tipo de préstamo más frecuente residencial. Usted paga $1,700 mensuales todos los meses. En el último pago, en el pago 360, pagó los mismos 700 y la deuda quedó en cero. Pero ¿qué sucede si le hacen un préstamo a alguien que no puede pagar los 1,700, sino solamente 1,000? Entonces, eso es lo que genera un préstamo abierto. Los bancos están dispuestos a hacer ese tipo de préstamo que se llama parcialmente amortizado, porque la persona no está pagando el total de los 1,700, sino está parcialmente amortizando la deuda, pagando solamente 1,000. Y entonces, ¿qué pasa con los 700 que está dejando de pagar? Pasan a un préstamo alternativo que se llama un préstamo abierto, que puede subir hasta el mismo nivel de la deuda original. Si él pidió 200,000, entonces ese préstamo alternativo de $700 que se va acumulando podría llegar hasta un tope máximo de los 200,000 que le prestaron originalmente. La idea es que en algún momento ese deudor pueda pagar los $1,700 y la segunda deuda se queda congelada, pero sigue generando intereses. Y en algún momento ya no pueda, ya pague más de los 1,700, empieza a abonar 2,000, 2,700, con lo cual va reduciendo la segunda deuda. O también puede suceder que al final del préstamo pague la totalidad de la deuda alternativa. Pero este tipo de préstamo no es conveniente para casas. Es riesgoso porque una persona no puede apostar a que va a subir su salario en la proporción necesaria para que pueda pagar el préstamo completamente. En cambio, sí opera mucho para personas que son empresarias o profesionales, como por ejemplo un odontólogo. Los bancos saben que un odontólogo, cuando empieza su práctica, pues al principio no tiene muchos pacientes, pero a medida que se hace más famoso y consigue más prestigio en el mercado, pues entonces va a ganar más dinero. O un veterinario abriendo una práctica, una clínica para perritos o para mascotas. O por ejemplo un abogado o un contador. Entonces, por lo general es un préstamo que utilizan profesionales para comprarse su oficina, su negocio, su lugar de operaciones. No se usa mucho para casas. Y la cláusula de subordinación, que es una cláusula que se utiliza para préstamos de desarrollos, para préstamos que piden los urbanistas, los urbanizadores o los developers. Esa cláusula de subordinación lo que hace es que el acreedor acepta tener una prioridad inferior. Hemos visto que los bancos cobran de acuerdo a la antigüedad. El más antiguo cobra primero, el más nuevo cobra de último. ¿Qué pasa con alguien que compra un terreno para desarrollarlo? El banco que presta para la tierra es más antiguo que el banco que viene después para prestar para hacer las casas. Pero el que presta para construir las viviendas presta más dinero. Entonces ese banco va a pedir que el banco anterior se subordine, es decir, se ponga en segundo lugar, a pesar de que tiene la prioridad de cobrar. En la subordinación acepta la segunda posición, dado tal que en caso de que haya un foreclosure y se te venga la propiedad abajo, primero cobra el banco que prestó para la construcción y en segundo lugar el banco que prestó para la tierra. Entonces eso es lo que se llama una cláusula de subordinación y frecuentemente se usa con ese propósito, para que el que presta para la tierra se subordina, se pone en segunda posición del que presta para la construcción. También en los préstamos para desarrollo de tierra tenemos la cláusula de entrega parcial, que permite que cuando un developer toma una hipoteca global por todas las 100 casas que va a construir, a medida que va construyendo y terminando y entregando, tiene la liberación parcial. Entonces va liberando las hipotecas conforme las va vendiendo hasta que paga la última. Esa hipoteca global se llama en inglés un blanket mortgage. Y a la cláusula que le permite liberarlo es una cláusula de liberación parcial, que le permite ir liberando la deuda gradualmente o parcialmente. Otra cláusula relacionada con propiedades que generan income. ¿Qué son propiedades que generan income? Un centro comercial. Un centro comercial que tiene 10 locales genera income de la renta de los 10 locales. Un edificio de oficinas. Un grupo de apartamentos, de 12 apartamentos, pues la renta de los 12 apartamentos.
Entonces, en propiedades de esta naturaleza, el banco está más propenso a prestar el dinero porque sabe que si el deudor no paga, pueden ir contra a los inquilinos y decirle, mira, ahora no le paguen al dueño, ahora págame a mí. Generalmente, antes de hacer el préstamo, el banco hace firmar a todos los inquilinos un compromiso de que van a aceptar y van a conocer que en el préstamo existe la cláusula de sindicatura. La cláusula de sindicatura o receivership cláusula es una cláusula que dice eso, que si el deudor se atrasa, entonces el banco va a mandar a un receiver. El receiver generalmente es un broker comercial al que comisiona para que vaya a cobrar las rentas. Y entonces le da el dinero al banco, el banco se cobra el monto del préstamo y le devuelve o mantiene una cuenta de escrow a la diferencia para el deudor hipotecario. Entonces, de esa manera, pues está cubierta la deuda. El receiver o síndico es el que recauda ese ingreso del inmueble y le hace los pagos del préstamo. Usualmente lo que hacen los bancos es que comisionan a un broker comercial para que haga esa labor, esa tarea de colectar esos dineros. ¿Cómo se puede comprar una casa? En efectivo, no en una bolsa llevando el dinero en cash, ¿verdad? Hay gente aquí que tiene dinero guardado bajo los colchones, pero eso no es un problema, pues que alguien llegue arriba de... Si usted deposita $10,000 en un banco, ya despierta todas las alertas del FBI, de la DEA, de la IARES, en fin. Entonces, porque quieren ver de dónde salió ese dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero en efectivo, se trata de transferencia bancaria de un banco a otro. Sujeto al mortgage, sujeto a una hipoteca. Son aquellas que no tengan la cláusula do on sell, entonces puede el comprador asumir, mantenerse sujeto a la hipoteca, pero el vendedor permanece responsable. O también puede asumir un mortgage existente, adquiriendo una hipoteca existente, no tiene que contener la cláusula do on sell y ambos también permanecen responsables. Y la innovación, la nota o innovación que es haciendo una hipoteca, creando una hipoteca nueva. La carta de stop letter o certificado de impedimento o de preclusión es una carta que tiene el balance de la deuda principal. Si estamos vendiendo una casa y tenemos una deuda, al día del cierre, el nuevo banco tiene que saber cuánto es la deuda que tenían con el banco anterior para liquidarla y pagarle la diferencia que quede después de descontar las comisiones y demás gastos al vendedor de la propiedad. El vendedor tiene que, porque si está la cláusula do on sell presente, no pueden asumir la deuda anterior, sino que hay que pagarla. Entonces, para saber cuánto es lo que se debe, se solicita esta cláusula, esta carta, stop letter o carta de saldo de preclusión, donde viene el balance de la deuda y también viene el dinero que la persona mantenía en la cuenta de escrow, o sea, el dinero de property taxes y de seguros que está a favor del deudor también viene allí. Entonces, con esa carta, en el cierre, el abogado de cierre prepara las cifras para mandar el cheque al banco saliente y entonces repartir la diferencia entre los que le corresponden. El contrato for deed, que en español sería contrato por la escritura, también le llaman contrato a plazos, pero también se llama contrato de escritura. Es un contrato donde la venta es, como el nombre lo dice, a plazos. El vendedor acepta un pago inicial bajo y pagos parciales hasta que se haya vendido, hasta que hayan pagado la totalidad de la propiedad. En otras palabras, está financiando toda la propiedad el mismo dueño. Lo que sucede es que él se queda con el título, o en todo caso entregaría un título equitativo para efectos de pagar los property taxes y del seguro, pero el título verdadero se lo queda el dueño y no lo entrega hasta que no se haya pagado la última cuota. Como es un financiamiento por el propio dueño y él todavía tiene el título, pues no se necesita hacer una hipoteca. Entonces, en este tipo de financiamiento no hay hipoteca más que un contrato con el acuerdo de la forma y manera en que se van a pagar las cuotas y el compromiso de que cuando esté terminado de pagar, sí se entregará el título. Loan to value. Loan to value es una pregunta, es una fórmula que hay que conocer. Esto se utiliza mucho en la práctica profesional, así que esto es algo que sí deberían aprender y memorizar, porque van a escuchar que un banco le dice, me dieron un préstamo con el loan to value del 70%. ¿Qué quiere decir? Que le van a prestar el 70%. O le dice, loan to value es del 50%. Bueno, va a prestar el 50%. Loan to value es 90%. Le van a prestar el 90%. Si le van a prestar el 90%, ¿cuánto tiene que dar de down payment? El 10%. Entonces, ¿cómo se calcula la relación del préstamo al valor? El mismo nombre lo dice. La L es del loan, T de to loan, préstamo al valor, se traduciría como préstamo al valor. Y entonces se calcula dividiendo el monto del préstamo, el loan, dividido entre el valor. El monto del préstamo dividido entre el valor es el loan to value. ¿Ok?
De manera que si decimos que un comprador va a recibir un préstamo, le van a prestar $234,000 y la propiedad tiene un valor de $260,000, ¿cuál es el loan to value? Es dividir el monto del préstamo entre el valor. O sea, $234,000 divididos $260,000, eso da 0.9, que es lo mismo que decir 90%. En otras palabras, le van a prestar el 90% del valor de la casa. O sea que él tiene que dar de inicial el 10% de $260,000, que son $26,000, por lo cual lo que le van a prestar son $234,000. De tal manera que si usted le dice el loan to value es el 50% y la propiedad vale $200,000, ¿cuánto le van a prestar? $100,000, el 50% del valor. Entonces, esa es una pregunta fácil en el examen que puede salir de esta manera o de esta otra. ¿Cuál es el monto del préstamo de un inmueble valorado en $150,000 si el prestamista va a hacer un préstamo con relación proporcional de 80% del préstamo sobre el valor? O sea, el loan to value es 80% y el valor de la casa es $150,000. Quiere decir que le van a prestar el 80%. ¿Cuánto es eso? Pues multiplicar $150,000 por el 80%, que es lo mismo que multiplicar por 0.8, y eso va a dar $120,000. ¿Verdad? Le van a prestar el 80% de $150,000. El 80% de $150,000 son $120,000. Entonces son las dos preguntas que pueden hacer. Dado el loan to value, 80%, ¿cuánto es el monto del préstamo? O, como vimos anteriormente, si sabemos el monto del préstamo y el valor, se divide y calculamos el loan to value. Cualquiera de las dos pueden ser una de las preguntas de matemáticas del examen. Lo que hay que recordar es loan to value es el préstamo entre el valor. El mismo nombre lo dice, L loan dividido valor. ¿Ok? Para que no lo olviden. Los puntos de descuento o el APR del prestamista es el que permite al prestamista aumentar la rentabilidad anual en el año sin aumentar la tasa del interés del contrato. O sea que si el préstamo es a 30 años, el APR va a ser el primer año y la tasa de interés es la que van a cobrar por los 29 años restantes. Entonces uno tendría que hacer cálculo de si le vale la pena. Si uno va a quedarse con la casa 30 años, pues seguro que vale la pena comprar todos los puntos que sean posibles para bajar la tasa de interés lo máximo posible y así ahorrarnos mucho dinero en intereses. Pero si el plan es venderla a los 5 años y vamos a pagar $18,000-$20,000 el primer año nada más de APR para lograr bajar la tasa de interés, puede ser que no valga la pena. Entonces, por eso habría que hacer los números para determinar si sí o si no. Pero en todo caso, el APR es lo que se gana el banco el primer año, el año en que hace el préstamo, y se calcula. El APR es la tasa de interés sumándole los puntos que se hayan comprado. La tasa de interés y se le suman los puntos que la persona compró, eso es lo que va a dar el APR. ¿Y cuánto cuesta un punto comprado? Un punto que se compra cuesta 1% del monto del préstamo. Entonces, cada punto vale 1% del monto del préstamo. De tal manera que si yo pido $120,000 a 2 puntos y compro 2 puntos, lo que me está costando, cada punto son 1%, 2 puntos son 2%. Entonces, el 2% de $120,000 son $2,400. Quiere decir que comprar 2 puntos en un préstamo de $120,000 me cuesta $2,400. Ahora, ¿en cuánto me afectan la tasa? Si cada punto afecta la tasa en 1/8, 2 puntos la afectarán en 2/8. Pero sí. Y 3 en 3/8 y 4 en 4/8. Entonces, por eso es que habría que comprar 8 puntos para poder bajar 1%. Porque 8 puntos es 8 entre 8, 8/8 vendría a ser. Eso para lograr bajar la tasa de interés en 1%, pero tendríamos que pagar entonces 8% del monto del préstamo. En este caso habría que pagar $9,600. 8 por 2, 16, 8 por 9,600 para el 8% de 120,000. Entonces, si el APR es eso, es lo que se va a ganar el banco. Entonces, si cada punto de descuento aumenta el APR en 1/8 para el banco, por cada punto hay que sumarle 1/8 a la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés que me dice que me va a cobrar el banco es el 6%, pero en el momento del préstamo me va a cobrar 2 puntos, me está cobrando 2/8. Entonces, 2/8 es lo mismo que 1/4, quiere decir que si la tasa de interés es 6, el APR será 6 y 1/4, porque el APR es la suma de la tasa de interés más los puntos que estoy comprando. ¿Cuántos puntos compré? 2. Cada punto sube la tasa en 1/8, son 2/8. 2/8 es lo mismo que 1/4, porque 2 entre 2, 1, y 8 entre 2, 4. Entonces, por eso es
Está perdida. El APR se refiere a, vamos a hacerlo con un ejemplo para que entiendan un poco mejor. Annual percentage rate es el porcentaje anual que se va a ganar el banco en el año que hace el préstamo. Y entonces eso se calcula sumándole a la tasa de interés los puntos que la persona compra. A la tasa de interés se le suman los puntos. Los puntos no estamos obligados a comprarlos. Si usted no compra puntos, pues entonces la tasa de interés y el APR, si usted le suma 0 al interés, ¿cuánto queda? El APR queda igual al interés, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, si usted no compra puntos, la tasa de interés y el APR es lo mismo. Pero si usted compra puntos, ¿lo hace para qué? Buscando que le baje la tasa de interés. Pero el APR para el banco, el año que hace el préstamo sube, porque usted le está pagando intereses anticipadamente. Si a mí me dice, mire, te voy a prestar $100,000 al 3% a 30 años, ¿verdad? $100,000 al 3% a 30 años, la tasa de interés es 3%. Si yo no compro puntos, el APR es 3%. Ahora yo le digo, mira, yo quiero que me la bajes al 2.5. No quiero pagar 3, quiero pagar 2.5. Entonces me dice, bueno, tienes que comprarme puntos. ¿Cuántos puntos tengo que comprar para que me baje de 3 a 2.5? 4 puntos. ¿Por qué? Porque si cada punto baja 1/8, para que me baje 1 completo tengo que comprar 8. Para que me baje la mitad tengo que comprar 4. Yo compro 4 puntos. 4 puntos son 4/8, que es lo mismo que 2/4, que es lo mismo que 1/2. Se los hago aquí. Es simplemente, miren, 4 dividido entre 8 es igual a 2 dividido entre 4, que es igual a 1 dividido entre 2, que es igual a 0.5. ¿Sí o no? 4/8 es lo mismo que 2/4, es lo mismo que 1/2, es lo mismo que 0. Divida 4 entre 8, pues, 0.5. Divida 2 entre 4, 0.5. Divida 1 entre 2, 0.5. Para que yo logre bajar, si yo le digo al banco, yo quiero que por favor no me cobres 3, me vas a cobrar 2,5. ¿Cuánto me tiene que bajar? Medio punto. Para que me baje 0 de 3 a 2.5 me tiene que bajar 0.5. Para que me baje 0.5, ¿cuántos puntos tengo que comprar? 4. Si quiero que me baje 1 completo, ¿cuántos puntos tengo que comprar? 8. Entonces, si yo compro 4 puntos, yo le tengo que dar al banco. El banco me dice, ok, está bien, te la bajo de 2.5, pero cómprame 4 puntos. Como el préstamo es de $100,000, ¿cuánto le tengo que dar? 4,000, porque es 1% por cada punto. Y son 4 puntos, 4%. Entonces le tengo que dar $4,000. Esos $4,000 que el banco recibe son intereses pagados por adelantado. Entonces, ese año el banco no se ganó 2 puntos. Él se va a ganar 2.5 del año, los otros 29 años. Pero el año que me cobró los $4,000, el APR que se ganó fue 3%. Me cobró los $4,000 representan 3%. O sea, él se ganó los $4,000, pero ese año no se ganó 2.5. Se está ganando 2.5 más el medio punto que compré, se está ganando 3%. Entonces, por eso es que a los bancos le obligan a revelar el APR, porque si no lo revelan, están haciendo, si revelan nada más la pura tasa de interés y no te dicen cuánto te van a cobrar, o se los cobran ocultamente, pero por lo general el banco está obligado a decir el APR que tiene que dar. Entonces, por eso, en este caso, el APR sería el 2.5% que le va a cobrar más el medio punto, son 3% de APR. Ahora sí se entendió claro. Los puntos hay que comprarlos en el momento del préstamo. El año del préstamo hay que comprarlos. Después no se pueden comprar puntos. Los compras cuando estás haciendo el financiamiento. Más adelante no. Lo que digo es que si yo voy a vender la casa al 5º año no vale la pena porque no voy a recuperar los $4,000 que pagué en los 5 años. Ahora, si yo la voy a vender, me la voy a quedar 30 años, pues vale la pena porque no voy a pagar, en vez de pagar 3%, voy a pagar 2.5 por todos los 30 años. ¿Me siguen? Eso es lo que es. Entonces los bancos están obligados a revelar el APR porque además los bancos pueden cobrar por tramitar el préstamo.
pueden hacer un cobro de compromiso de salida, o cobros de compromiso, o cobros de servicio. Todo lo que cobra el banco, ellos lo tienen que agregar a la APR. Y entonces, de esa manera uno sabe el año que el banco está haciendo el préstamo, el porcentaje que se está ganando, que es más alto que la tasa de interés fija que vamos a tener por los otros 29 años. Entonces, de esa manera es que el banco también hace dinero el primer año vendiendo puntos. Pero ahora, eso es una manera buena porque, por ejemplo, NACA, yo les decía que NACA permite comprar puntos para llegar a la tasa de interés a cero. Entonces, si usted tiene suficiente dinero para comprar puntos, empieza en 2.75 y va comprando y llega a un punto en que puede llevarlo a cero. O sea, pero hay que comprarlo antes, en el momento que está haciendo el préstamo. Pero yo he visto préstamos de NACA al 0.5% de interés. Hay préstamos a 30 años a 0% de interés. Entonces es una maravilla comprar así, pues no está pagando. Porque si ustedes se ponen a ver, los intereses pueden ser significativos. A veces una casa de 200.000 termina uno pagando 400.000 o 300 y pico mil en 30 años. Depende de la tasa de interés, por supuesto. Calificando para un mortgage. El underwriting va a evaluar la cantidad y calidad del ingreso. No solamente el monto que usted gana, sino también la calidad de dónde viene. Porque no es lo mismo un ingreso fijo que un ingreso variable. Un ingreso fijo es más sólido que un ingreso que puede fluctuar de acuerdo a la fluctuación de la economía, si son comisiones o algo así. Ven los activos de valor que tenga el deudor hipotecario, si es que va a poner colaterales, el historial de crédito, si ha estado en mora en pagos anteriores. Ve la relación proporcional del préstamo sobre el valor, el loan to value. El loan to value es la relación proporcional del préstamo sobre el valor. ¿Por qué ve el loan to value? Porque si el loan to value es 80%, entonces, si el loan to value es el 80%, ¿qué estamos diciendo? Que ya la persona dio un 20% de down. Si yo doy un 20% de down y luego no pago, el banco se queda con la casa y el 20%. Es un préstamo muy seguro. Pero si doy nada más el 3.5% inicial, chances hay que luego, al vender la casa, no puedo recuperar todo el valor del dinero que presté. Entonces, por eso es que mientras más alto es el loan to value, es más riesgoso. Mientras más bajo es el loan to value, es más favorable para el banco. Y también ven el puntaje crediticio, lo que llaman el FICO, FICO, que es el puntaje que uno tiene de Expedia, TransUnion y Equifax. Toman generalmente el valor intermedio, o sea, descartan el más bajo y el más alto y se quedan con el valor intermedio. Y también ven los ratios de la relación entre el gasto de vivienda PITI y el ingreso bruto mensual. PITI se refiere a principal, intereses, taxes y seguro. Eso es lo que es PITI. La P viene del principal. ¿Qué es principal? Lo que yo abono a la deuda en capital. Y son los intereses que estoy pagando ese mes. La T son los taxes que me están cobrando ese mes para pagar los taxes a fin de año. Y la I es el pago de seguros que voy acumulando para pagar al fin de año. De tal manera que PITI lo que tiene, en otras palabras, es todo lo que yo pago en la casa, porque es lo que le pago al banco por la deuda, es lo que tengo que ir pagando para los taxes a fin de año y lo que tengo que pagar del seguro. Si yo divido eso entre el ingreso bruto mensual que me gano, ¿qué me queda? El porcentaje que se me está yendo de mi sueldo en pagar la casa. Y la diferencia es lo que me está quedando libre para ropa, vacaciones, comida, gastos médicos, etc. Entonces, ese es un cálculo que se hace. El otro cálculo que se hace es con el TOR. Y el TOR viene a ser el PITI, lo que es de casa, más otras obligaciones o otros gastos. Y el otro gasto que entra, obligaciones mensuales fijas que tenemos que pagar. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Entonces toman en cuenta el balance mínimo que hay que pagar de las tarjetas. Toman en cuenta si tenemos un auto, meten entonces el valor de la cuota mensual del auto o de los autos que tenga que pagar. Si paga otras casas, el valor del pago de otras propiedades que tenga. Entonces, si tiene child support alimony, se mete el child support alimony, pues son deudas mensuales obligatorias. Cuando se suma todo eso y se divide entre el ingreso bruto mensual, lo que me queda es lo que queda para pagar los gastos de vida. Entonces, cada préstamo tiene sus requisitos para calificar. Por ejemplo, FHA exige que el HER sea menor o igual al 31% y que el TOR no sea mayor del 43%. Mientras que el VA es menos flexible y toma en cuenta solamente el TOR, un 41%, y los préstamos convencionales se van por el TOR a un 36%. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Vamos a verlo en un ejercicio. ¿Cuáles son los porcentajes de gastos de vivienda HER y de obligación total TOR de un prestatario FHA que tiene un ingreso bruto mensual de 4.800, un pago PITI de 1.344 y un total de obligaciones de 1.920?
Entonces, para calcular el TOR, el HER, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar en cuenta el PITI, que son los 1.344, lo dividimos entre los 4.800 y eso me va a dar el HER. Y para el TOR tomo en cuenta el valor mayor, que son los 1.920 del total dividido entre los 4.800, me va a dar el TOR. Entonces vamos a calcularlo acá. 1.344, que es el PITI, entre 4.800, que es el salario bruto mensual, me da 0.28. Quiere decir que tiene 28% de HER. Sí califica para FHA porque FHA es 31%. O sea que está por debajo, está bien. Le sobra dinero, le sobra dinero. Y luego el total de obligaciones, él paga 1.920 entre los 4.800, da 0.40. Entonces también califica porque el TOR tiene que ser menor del 41%. Aquí está, menor del 43%. Incluso calificaría para un VA porque él está en el 40 y el VA exige hasta menos de un 41. Entonces, esta persona califica para el FHA que está pidiendo el préstamo. Si no calificara, ¿qué tendría que hacer? Entonces tendría que o ganar más para que entonces ganando más el ratio se ajuste o gastar menos. Entonces, gastar menos, pues hay dos maneras. Una, pues que él pague alguna deuda de tarjeta de crédito para que desaparezca, o vende un carro para que entonces ya no tenga ese compromiso de la deuda del carro, o también puede ser que logre que le bajen la tasa de interés. Dándole la tasa de interés, bajarían los pagos mensuales, entonces bajaría el PITI. Y entonces ahí también se lograría un ajuste. Entonces, en todo caso, eso es lo que hace el loan officer, tratando de ajustar las cosas para que califique, porque la persona tiene que, si se trata de un HER, de un FHA, debe estar dentro de estos valores. Si se trata de un BA, debe estar por debajo del 41%, y si se trata de un préstamo convencional, tiene que estar menor del 36%. La ejecución hipotecaria, juicio hipotecario o foreclosure, caer en un default. Cuando el prestatario incumple, se inicia una demanda por el pagaré. Se demanda el pagaré, se obtiene una falla, y luego de ejecutar este fallo van contra cualquier propiedad inmobiliaria o personal, menos las propiedades que estén bajo Homestead, porque Homestead en la Florida está protegido de cualquier demanda. Solamente la puede perder si no ha pagado la misma casa, pero de otras casas no pueden quitarle la casa principal si la tiene declarada como Homestead. Inician un proceso de ejecución hipotecaria, ¿verdad?, usando la hipoteca para ejecutar la hipoteca del inmueble. Ponen en activación la cláusula de aceleración que permite poner toda la deuda futura en atraso al día de hoy, y esta instancia es conocida como pre-foreclosure o lease pendants. Entonces, puede suceder también que el deudor hipotecario evite un juicio hipotecario, evite ir a la corte, y en su lugar entonces entregue la escritura. Eso se llamaría entregar el deed in lieu of foreclosure. Es un proceso no judicial, pero el que adquiere el título de esa manera queda sujeto a cualquier gravamen que tenga la propiedad. Si tiene deudas con construcción, deudas, otro tipo de deudas, entonces el que asume esa hipoteca también está asumiendo todos los gravámenes existentes que tenga esa propiedad. Por eso es delicado ese tipo de transferencias. La venta a la baja o venta corta o short sale es cuando el acreedor puede permitir que el prestatario venda el inmueble a la baja. O sea, se requiere la autorización del banco y, por supuesto, del dueño de la casa. Entonces, esto sucede, se llama así venta a la corta porque hay una deficiencia. O sea, lo que vamos a recuperar en la venta no alcanza para pagar la deuda. Por consiguiente, el producto neto pues, es menor de lo necesario para pagar todos los gravámenes que tenga. En este caso, pues el primero que va a cobrar ya vimos que es property taxes, después los assessments, después los impuestos sucesorales y finalmente pues los bancos, el prestamista y los demás acreedores del derecho de retención deben aprobar la venta a la baja. Por eso se tarda mucho, porque hay que conseguir a veces la aprobación de dos bancos después de que haya aprobado el vendedor. Pero si se aprueba el comprador del inmueble, entonces toma la hipoteca y todas las demás retenciones quedan eximidas, o sea, toda la deuda queda liberada. En una ejecución de short sale se liquida todo y entonces ya la casa queda limpia sin deudas. Es muy conveniente un short sale para el dueño de la casa, en preferencia que un foreclosure, porque en un foreclosure usted pierde la casa y entonces va a tener que durar varios años, por lo menos 4 o 5 años sin poder comprar otra. En un foreclosure baja el score de crédito casi 300 puntos, mientras que en un short sale baja solamente 80 y a los 2 años ya puede volver a comprar. Entonces, esto es lo que se avecina mucho. Yo estoy preparando un curso de short sale y foreclosure especial, pero especialmente porque eso es lo que se avecina ahora. Se estima que ya de diciembre en adelante van a venir muchos, montón, ya hay listas grandes de foreclosure. La gente sin empleo, atrasada en los pagos, ya sin ayuda del gobierno para mantenerse, van a empezar a entregar sus casas.
Entonces lo que hay que estar es preparado para instruir al deudor hipotecario a que es mejor que haga una venta corta y no se deje caer en un foreclosure. Foreclosure es perjudicial, tanto para él, para el banco, para todas las partes. En un foreclosure, el banco tiene que incurrir en gastos con abogados, en la corte. El banco tiene el riesgo que la persona cuando se vaya, la casa queda abandonada, la pueden entonces vandalizar. La casa al estar cerrada, sin servicios, entonces vienen multas del jardín, necesitan el mantenimiento de las yardas, al estar sin conexión de agua ni de luz, entonces se va deteriorando. En cambio, que en una venta corta, el dueño de la casa acepta, vamos a venderle una venta corta, pues entonces en un short sale, él se queda ahí hasta que la casa se vende. Usualmente recibe dinero para mudarse. Entonces, recibe dinero para mudarse, se va por las buenas, no destruye la propiedad, la casa pasa de él a un nuevo comprador sin que se deteriore, no hay peligro de vandalismo y el que la compra también sale beneficiado porque la compra por debajo del precio. Ahora, hay la tendencia, todo el mundo, cuando sucedió esto en el 2008, yo tuve mi divorcio y entonces mi ex dijo, se inunda el barco, todo el mundo salga corriendo y todo el mundo salió corriendo, menos el capitán del barco. Yo me quedé, esto no se hunde, aquí me quedo y viví 3 años más sin pagar la casa. ¿Por qué? Porque yo llamaba al banco, mira, comprende que yo soy real estate y tra. Y entonces ahí la fui llevando y la fui llevando y la fui llevando. Y viví en una casa de 4 habitaciones sin pagar ni mortgage ni nada. Finalmente acepté un short sale. Finalmente, bueno, ok, vamos a aceptar un short sale. Hice el short sale y recibí $15,000 en el short sale. El banco me dio dinero, el que salió todo ilegalmente, todo legalmente. Ahora, como yo era agente de real estate, ya era broker, no quise hacerla por mí mismo. Porque al hacerla por mí mismo, aunque lo hiciera bajo todo el tono de la ley, podría haber la suspicacia de que, oye, hizo algo raro ahí. Entonces preferí dárselo a un amigo. Le dije, mira, ven acá, lístala tú, véndela tú. Yo no quiero saber quién la compre, no quiero que tenga ninguna conexión conmigo, que no tenga ningún nexo, porque sería un delito federal que la comprara un primo lejano mío. Un delito federal, delitos federales, para el bote. Y como a mí me gusta dormir tranquilo y en mi cama, entonces preferí dársela y le dije, lo que vamos a hacer es un intercambio. Yo te doy la mía, tú dame otra. Entonces, él me dio otra. Cuando yo fui a ver la otra, eran unos asiáticos. Y bueno, sí, pero yo quiero que la compre mi tía. Le dije, no se puede. No, pero no se puede. Eso es contra la ley, es un delito federal. Bueno, si no, entonces buscamos otra gente. Bueno, búsquese otra gente. Porque no iba a salirme de la mía porque quería hacerlo legalmente, a meterme en la del otro, hacerlo ilegalmente. Pues no. Entonces, hay que tener cuidado. Yo no lo hago de esa manera. Ahora, no me hubieran dicho que era la tía Chin Chan Chung. Bueno, yo ni me hubiera dado cuenta que Chan Chin Chung, porque tienen apellidos raros, diferentes, o pueden tener. Entonces, no hubiera pasado nada. Pero yo le dije, ya lo sé, ya sé que es su tía, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque ya lo sé. Pues. ¿Sí? Ustedes no hubieran dicho nada, ¿no? Y me dice que hay un comprador que entonces lo hubiéramos podido hacer. Pero ya, ahora que lo sé, no lo puedo hacer y no lo hice. Y al final, entonces, él no me quiso dar más ningún otro. Pero a veces ganando también se pierde. Entonces, aquí estoy, sigo tranquilo. O perdiendo también se gana. Bueno, ganando también se pierde, perdiendo también se gana. Ok. Perdiendo también se gana. Bueno, entonces, pero en realidad no perdí, gané mucho con la venta corta. Entonces, el punto es que es una buena oportunidad porque uno logra entonces que todos salgan ganando. Y los mejores negocios son donde todos ganan, ¿verdad? Además, ayuda entonces que alguien que está en una situación difícil salga de esa situación difícil de la mejor manera, que es un short sale en lugar de una ejecución forzosa, de un foreclosure, de esa manera. La cesión de la hipoteca es cuando la posesión de una hipoteca se traspasa de una empresa a otra empresa o a otra persona. Es cuando cedemos la hipoteca, pero al ceder la hipoteca, lo que estás traspasando es la deuda y no el título, y entonces lo que tienes, todas las otras deudas que tenga la propiedad siguen manteniéndola también. La diferencia entre una venta tradicional y un short sale. En la venta tradicional es solamente entre comprador y vendedor. En el short sale, el lender también tiene que aprobar la venta, no solamente el dueño. El listing envuelve un lenguaje especial donde dice pues que se trata de un short sale y mucha gente pues pierde la paciencia porque hay que esperar todas esas aprobaciones y por eso pues los cierres pueden tardarse más tiempo, pueden tomar más tiempo para hacerlo. Bueno,